Episodio número 2749. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre de esta poderosa lección. La lección número 11, el anhelo de Dios en Sión, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 84 y el versículo 2. Anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmo capítulo 84 y el versículo 2. Durante toda esta semana hemos estado viendo este tema en detalle, pero al final de la lección lo vamos a ver de una manera, digamos, general. Vamos a tener nuestro repaso acostumbrado y también vamos a repasar lo que hemos escuchado de también estos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí. También estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. En esta hora pedimos que seas tú el que hables a nuestros corazones por medio de ella, y que si hay algo que todavía no se ha entendido, que tú nos ayudes a aclararlo, para que de esa manera podamos aplicar esta maravillosa lección en nuestras vidas, que esto se traduzca en una bendición grande a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo o de estudio y a todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El anhelo de Dios en Sión. Reflexiona sobre el mensaje de Isaías capítulo 40 y también Isaías 51 del 1 al 16. Los cantos de Sión suponen un compromiso absoluto de mantenerse enfocados en Sión y la esperanza viva en el reinado soberano de Dios que éste representa. Aunque muchas bendiciones del santuario de Dios se experimentan en esta vida, la esperanza en la plenitud de la vida y el gozo en Sión todavía están puestas en el futuro. Muchos hijos de Dios añoran con lágrimas la Sión celestial. Recordar a Sión implica no solamente un pensamiento ocasional, sino un interés deliberado y la decisión de vivir de acuerdo con ese recuerdo vivo, tal y como lo dice Éxodo capítulo 13, versículo 3 y Éxodo 28. A propósito, vamos a leer estos textos para que tengamos todavía más base de lo que estamos mencionando. Éxodo capítulo 13, versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por lo tanto, no comeréis leudado. Ahora veamos lo que dice Éxodo 28, un texto bien famoso, bien conocido por nosotros. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, hasta ahora se ha mencionado que los cantos de Sión suponen ese absoluto compromiso de mantenerse nada más y nada menos con la esperanza viva, sabiendo que Dios nos ha de llevar de esta tierra contaminada por el pecado, casi destruida por sí misma, a la Sión celestial. Y es por eso que se habla de recordar a Sión con ese interés de vivir de acuerdo a ese recuerdo, es decir, con una relación de pacto, con ese anhelo vivo de poder estar ante la presencia de Dios.
Por eso entonar los cantos de Sión conlleva la apasionada resolución de mantener viva la esperanza en la restauración del reino de Dios en la tierra, tal y como lo dice Apocalipsis capítulo 21, el versículo 1 al 5. A continuación, hay una cita del libro El conflicto de los siglos, en el capítulo 43, el fin del conflicto, y específicamente en la página 656. Noten lo que dice esta interesante cita. Allí las mentes inmortales reflexionarán con deleite inagotable en las maravillas del poder creador, en los misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a olvidarnos de Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la mente, ni agotará las energías. Podrán llevarse a cabo las mayores empresas, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las ambiciones más encumbradas, y sin embargo surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetivos que agucen las facultades de la mente, el alma y el cuerpo. Del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 43, El fin del conflicto, página 656. Qué poderosa cita, qué interesante el saber que en el cielo nada va a ser como nosotros lo imaginamos, será mucho mejor. No habrá nada que usted y yo podamos aprender que nos llegue a cansar, que nos llegue a abrumar. Tendremos la mente de Cristo, la mente de Dios. Y es por eso que aquellos que desde ahora están en un sentido huyéndole a eso, no quieren saber de eso, no les gusta escuchar la palabra de Dios, no les gusta tener un encuentro con Dios, esa persona no va para el cielo simplemente. Pero aquellos que tenemos ese deseo de seguir aprendiendo más, de poder superar nuevas metas, de poder tener un sublime, una sublime experiencia con Dios, no vamos a tener cansancio, vamos a estar glorificando a Dios por la eternidad en la nueva Sión que Dios tiene en la patria celestial. El compromiso de no olvidar a Sión es una promesa implícita de los peregrinos del Señor, de que nunca aceptarán este mundo como su patria, sino que esperarán cielos nuevos y tierra nueva. A propósito, hay una poesía lindísima que recita nuestro buen amigo y hermano Ambiorix Toribio. Un saludo muy especial para él. Él sigue siempre este programa y también Radio Oasis de Esperanza. Y él precisamente recita esta poesía que dice: esta no es mi patria. Y él describe todas las cosas que suceden en este mundo y lo hace de una manera muy bonita. Así que un saludo muy especial para él. Y qué bueno de que entendamos eso, de que esta no es nuestra patria. Por ende, los salmos de Sión pueden ser entonados por creyentes de todas las generaciones que anhelan vivir en la nueva Jerusalén. Los cantos de Sión nos animan a anhelar ese mundo futuro, pero también nos obligan a ser representantes de la gracia de Dios en este mundo presente. Y es muy interesante que se utilice la palabra obligan, porque siempre la vemos como en un tono negativo, pero es que es imperativo, es automático. Cuando tú cantas los cantos de Sión, cuando tú recuerdas las bondades de Dios, automáticamente eso te lleva a pensar en esa patria mejor, a pensar de que no somos de este mundo, aunque estemos en él. Se hacen varias preguntas para luego pasar al repaso. Primero,
¿Cómo aprovechamos los principios espirituales y teológicos orientados al pueblo de Dios en Sión, un lugar literal en Jerusalén, para aplicarlos a la iglesia y a su misión en este mundo? Bueno, los principios espirituales y teológicos del pueblo de Dios en Sión, ¿verdad?, son para nosotros un ejemplo de lo que Dios desea. ¿Qué es lo que Dios desea? Que tú y yo, como iglesia y como misión que tenemos de predicar al mundo, podamos realmente disfrutar y empezar a vivir esto que nosotros estamos ya hace tiempo aprendiendo. Es decir, cada vez que tú le predicas a alguien, tú puedes revivir a Sión, revivir esa bendición de poder tener la esperanza viva en nuestros corazones. Segundo, los creyentes, ¿cómo pueden morar hoy en el santuario de Dios? Para eso se nos invita a que veamos lo que dice Juan capítulo 1 del 14 al 18 y Hebreos 12 del 22 al 24. Primero, Juan 1 del 14 al 18, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora veamos lo que dice Hebreos 12, del 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la morada del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Qué texto más interesante? Ahora respondamos a la pregunta: los creyentes, ¿cómo pueden morar hoy en el santuario de Dios? Bueno, por medio de la fe, ya que Cristo intercede por nosotros en los lugares celestiales, ya que Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros e hizo algo tan interesante que no podemos dejar de mencionar, y es que provocó que la humanidad se fusionara para siempre con la divinidad. Eso es algo demasiado grande, demasiado sublime. Y cómo esto tiene que ver con lo que Dios nos promete en Sión. Nos promete nada más y nada menos que poder estar inscritos en los cielos. ¿Tú te imaginas nuestro nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Eso es demasiado grande. La siguiente pregunta: ¿cómo es que Sión se convertirá en la ciudad de todas las naciones, como anticipa el Salmo 87? Bueno, aquí hay varios textos y lo vamos a mencionar solamente por razones de tiempo. Romanos 5:10 habla de que somos reconciliados por la muerte de su Hijo. Efesios 2 habla de que en otro tiempo los gentiles, ¿verdad?, estaban lejos de Cristo, pero gracias a Cristo, Cristo entonces elimina las barreras para que de esa manera podamos estar reconciliados. Y Colosenses habla de la plenitud de Cristo, la cual también se nos es dada por medio del ministerio intercesor. Entonces, ¿cómo es que Sión se convertirá en la ciudad de todas las naciones, como anticipa el Salmo 87? Sencillo: a través de Cristo. Cristo es la puerta. Cristo es la escalera de Jacob. Cristo es el medio para que de esa manera Sión pueda llegar a ser la ciudad de todas las naciones. Entonces, se hace esta pregunta final para luego pasar al repaso.
¿cómo responderías a quien te señala la realidad de que los malvados prosperan en este mundo mientras hay muchos buenos que sufren? ¿Qué le dirías? ¿Por qué es tan importante reconocer que no tenemos respuestas completas para todo aquí y ahora? Bueno, aunque no tenemos respuestas completas para todo, para esto sí hay respuesta. Y es lo que dice el Salmo 73 acerca del santuario de Dios. Uno de los problemas que nosotros a veces no utilizamos este recurso, no respondemos, es porque no queremos ofender a la gente. Ya yo estoy a un nivel que a mí no me hace nada decirle a la gente, mira, los impíos a veces prosperan, pero ¿para qué? ¿Para que al final se pierdan por la eternidad? Yo prefiero tener dificultades ahora en esta tierra y vivir con Cristo por la eternidad. Ahora pasemos al repaso de lo que hemos visto esta semana, especialmente lo que tiene que ver con cada lección. Por ejemplo, en el sábado domingo estuvimos viendo un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos, y cómo este Salmo 84 habla de habitar en el santuario de Dios. De hecho, es el texto a memorizar, este mismo Salmo capítulo 84, pero el versículo 2, cuando dice, anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. También estuvimos escuchando al doctor y pastor Franklin Martí, quien estuvo hablando acerca de varios temas. En el número 1 estuvo hablando de lo que tiene que ver con las fiestas, lo que tiene que ver con ese detalle judío muy interesante de que ellos iban 3 veces al año. Entonces, es una conexión muy especial porque estos salmos hablan de esa peregrinación. En la parte del lunes estuvimos viendo oren por la paz de Jerusalén y cómo el Salmo 122 hablaba de los sentimientos de esos adoradores. Precisamente cuando llegaban a Jerusalén era algo triunfal, era una procesión gloriosa. En la parte del martes estuvimos viendo Sión, el hogar de todas las naciones, y cómo este Salmo capítulo 87 describe que el cimiento del trono de Dios es el monte de Sión. Y yo hice una referencia muy importante, la cual tiene que ver con lo que dice Apocalipsis, que es que al final de todo, en el monte de Sión, o sea, ese monte de Jerusalén, va a convertirse en la llanura de la nueva tierra, de la tierra nueva, la tierra que Dios va a recrear. Así que eso es demasiado grande, eso es demasiado importante, y más aún el saber, tal y como también lo describió Franklin Martí, que hay una promesa en Abraham. De hecho, ese fue el título de la lección de ese día o del comentario teológico de ese día, y él precisamente hablaba de que en Sión se cumple esa promesa, ya que iba a ser en esa ciudad la ciudad de todas las naciones, tal y como también lo vimos anteriormente. En la parte del miércoles estuvimos viendo seguridad y paz de Sión y cómo este Salmo 46 habla de que aunque vengan atrocidades, aunque vengan situaciones difíciles, aún así Dios controla, Dios está por encima de todo como soberano, dejando únicamente que pasen estas cosas que tienen que pasar a los impíos especialmente, pero protegiendo siempre a sus hijos, aunque bramen las aguas, aunque vengan tempestades. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y en la parte del jueves estuvimos viendo inamovible como el monte de Sión, y como este Salmo 125 habla de la confianza en Dios. A propósito, el doctor y pastor Franklin Martí mencionó que el monte de Sión es una referencia precisamente a esa confianza que tenemos que tener en Dios, porque es inamovible. De esa misma manera, es inamovible el pueblo de Dios. Aquí el tiempo se acabó.
¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que precisamente durante toda esta semana Dios ha sido fiel, que Dios sigue siendo fiel y lo seguirá siendo por la eternidad, ya que el anhelo de Dios es que podamos habitar en Sión. De eso se trató toda esta semana, este día, y para siempre debemos recordar que Dios desea que lleguemos a Sión, que vivamos con Él por la eternidad. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra y de poder darnos tantas evidencias de tu amor. Ayúdanos a corresponderla y a no ser ignorantes, a no ser indiferentes y a poder hacer arreglos para vivir contigo para siempre. Perdona nuestros pecados, perdona a nuestra familia, perdona a las personas que de alguna manera están a nuestro lado y por ignorancia, porque quizás nosotros no le hemos dicho nada. Esas personas siguen viviendo vidas vacías. Ayúdanos a ser de bendición para ellos y que podamos con nuestro ejemplo ya desde ahora disfrutar de las mansiones celestiales, así como tú deseas que vivamos esta vida eterna. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana. Adoración sin fin, la lección número 12. En el marco de este trimestre, el libro de Salmos. Esto es correspondiente a enero, febrero y marzo. Y la siguiente semana estaré con ustedes nuevamente en la lección número 13, Espera en el Señor, la cual será la última lección del trimestre. Ahí estaremos nuevamente con nuestro asesor teológico, el doctor y pastor Franklin Martí. Esta semana, Omar, con su asesor teológico, una vez más les menciono, estará agotando la lección número 12, Adoración sin fin. Esta semana hemos estado compartiendo la lección número 11, El anhelo de Dios en Sión, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 84 y el versículo 2. Anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmo capítulo 84 y el versículo 2. Así como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo al correo electrónico omarmedina113@me.com. omarmedina113@me.com o también vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto vía WhatsApp con nuestro hermano Omar Medina y este ministerio Audios de Bendición. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.